Yo soy minero. Toda la vida he trabajado dentro de la tierra. Conozco casi todas las profundidades del país gracias a mi trabajo, porque desde joven, por la necesidad, fui empujado a ganarme la vida en este duro oficio. Ahora, a mi edad, ya no puedo entrar en las galerías. Tengo los pulmones llenos de agua, y más negros que mi alma. Uno de mis últimos sitios de trabajo fue en la mina El Frontón, por Morococha, cerca de Ticlio. Pero ganaba buen dinero. Teníamos que hacer un socavón profundo, cerro adentro, hasta encontrar el cobre que estaba guardado en las entrañas de la tierra. La empresa era de unos gringos suecos, y se llevaron a los más bravos de otras mineras. Yo me incluí ahí, porque en La Oroya había problemas con proveedores y con la gestión. Yo vivía en La Oroya con mi familia, mi esposa y mis 2 hijos. Tuve que dejarlos. Allá en El Frontón se trabajaba arduamente, se perforaba a fuerza haciendo túnel. A tajo abierto se perforaba con dinamita. Ahí formábamos cuadrillas de trabajadores para hacer distintos trabajos. La empresa de los gringos nos pagaba un sueldo básico, y para sacarnos la mugre nos ofrecía la posibilidad del colectivo. El colectivo era un monto de dinero que la minera ofrecía como un bono. Se premiaba con este pago a los que más avanzaban, a los que descubrían más vetas. Empujados por el dinero, los mineros más valientes hallaban la forma de ingresar buscando mineral en las profundidades más grandes de la tierra. Los estoperos, esos que se encargan de perforar el terreno, armaban de 6 a 12 cuadras en cada turno para poder hacer más entradas. Los frontoneros, que son los que van al frente, avanzaban y abrían galerías con gran rapidez, ansiosos de ver las rocas brillantes. Por último, los motoristas jalaban de 100 a 120 carros cada uno, llevando las piedras y la tierra extraída. En mi cuadrilla trabajaba el Cholo Vílquez, hombre fuerte de Ancobamba, José Herrera, un tipo medio creído que venía de Matucana y se alucinaba limeño, y yo. Todos nos entregábamos al trabajo hasta agotar el último sudor y ganar el bendito colectivo que, según la empresa, lo entregaría a la cuadrilla que mejor producción hiciera. Pero daba la casualidad de que llegado el día del pago, todos nos mirábamos con caras largas porque al final a nadie le daban el colectivo, ya que la empresa aducía que no se había llegado al objetivo. Viveza de los gringos. Sin embargo, la situación cambió de un día a otro. Una tarde, luego de almorzar y hacer un poco de siesta, regresé a mi posición de trabajo y descubrí que habían rebuscado mi mochila y que se habían llevado mi bolsita de coca. Las hojas de coca, el aguardiente y el cigarro son muy valorados en el socavón, ya que nos dan fuerza y nos calientan el cuerpo para soportar la inclemencia del clima. Por eso me lamenté bastante, de no encontrar la coquita que tenía para todo el mes. Molesto, furioso, lleno de odio, pensé de inmediato en acusar a José Herrera, ese tipo creído que últimamente había empezado a llegarme a la coronilla por su tendencia a despreciar a los demás. Pensé que él se había robado mi coca. ¿Quién más? Por si acaso le pregunté a Vílquez. ¿Tú has rebuscado mis cosas? No, respondió seriamente. Comprendí que él no podía haber sido, ya que ese cholo tenía la mejor coca de todo el socavón, pues se lo mandaban de su tierra, y a veces nos regalaba un poco. En ese instante, llegó José Herrera fumando su cigarro, cachaciento como siempre. Oye, José, dije, devuélveme la coca que me has robado. ¿Qué hablas? Respondió. Yo no te he robado esa porquería. ¿Entonces quién? Dije. No voy a descansar hasta encontrar al ladrón. A lo mejor es el Muki, mencionó el Cholo Vilca. ¿Qué? Dije yo. Puede que un Muki esté aprovechándose de tu coca y estés con suerte. Amigo te moché, dijo Vilca. Huevadas, dijo José Herrera. Eso no existe. Los pobladores han inventado esas historias del Muki. No existe, pura fantasía. Bueno, si eso no existe, agregó Vilca, debe ser una de las criaturas de la Tierra, pues como saben, la Tierra tiene vida propia gracias al mineral. Nos quedamos callados, sin saber qué responder. Yo seguía molesto por la pérdida que había sufrido, pero traté de calmarme. Sin embargo, al día siguiente, me robaron mi garrafa de aguardiente. Entonces, enfurecido y preocupado, decidí quejarme a los gringos porque no podíamos trabajar entre ladrones. No obstante, antes de hacer eso, pensé en coger al que me robaba y enfrentar mis problemas como un hombre. Así, tomé un tiempo de mi descanso y decidí espiar al ladrón.
Esperé un buen rato escondido. No había nadie porque todos estaban en refrigerio. De pronto, en plena oscuridad tan negra como boca de lobo, vi que se encendía una pequeña luz. Me asusté un poco, pero seguí ahí, mirando detrás de una roca. Cuál no fuera mi sorpresa, o espanto, al descubrir a una criatura demoníaca, un hombre pequeñísimo, arrugado, reducido en sí mismo hasta su máxima expresión. Ese ser, vestido de minero, estaba rebuscando en mi mochila. Dejando a un lado el miedo al peligro, me armé de valor y grité: «¡Ratero! ¡Ratero!». Noté con sorpresa que las paredes del socavón apagaban y absorbían mis gritos. El hombrecillo me dirigió una mirada tan severa y profunda que me paralizó. No pude moverme. Mi estómago dio un salto cuando vi que la criatura se comenzó a acercar a mi sitio. «Hola, te moché», me dijo con una voz gruesa y aterradora que no parecía pertenecer a ese cuerpito tan pequeño. «Tranquilízate», continuó. «Si te portas bien conmigo, no te voy a hacer daño». Por el miedo, no podía contener la tembladera de mis piernas. Menos aún, no podía echarme a correr. En ese instante de horror, vino a mi mente las leyendas e historias que había escuchado acerca del Muki, en los que se decía que era un ser malo y despiadado, pero que también era bueno y benevolente con algunos mineros. Lo que me tranquilizó fue que este Muki no tenía una actitud agresiva, ya que solo me miraba y se acercaba tranquilamente. No lo aguanté más y dije: «¿Tú eres el Muki? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué te robas mis cosas?». «Yo no me robo nada de nadie. Yo me llevo algo y devuelvo otra cosa a cambio», dijo el Muki. Luego, continuó: «Voy a ser directo, yo conozco toda tu vida, te moché, y la de toda esta gente que han venido a buscar las riquezas en esta mina. Sé quiénes hablan mal de mí, quiénes se burlan y quiénes me maldicen. Para cada uno de estos, tengo mis planes. Yo he venido ahora a hacerte una propuesta que espero que ojalá te guste y convenga». Siguió: «A mí no me gusta regalar nada, pero puedo hacer que tu cuadrilla sea la que más producción tenga, la que más cuevas abra y la que se lleve ese ansiado colectivo que la empresa les ha ofrecido. Puedes hacerte rico en poco tiempo, te moché. Pero por el favorcito que te voy a hacer, necesito algo a cambio, algo muy simple. A mí me gusta mucho la coquita que tú tienes, no sé de dónde la traes, pero me gusta y me ayuda a trabajar con más empeño», continuó el Muki. «Entonces, solo te pido que cada semana me dejes una mochila de coca de esa que traes. Esto durante un año entero. Pasado el año, nuestro pacto se habrá terminado y podrás irte a disfrutar de tus riquezas». Eso fue lo que me dijo el Muki con sonrisa malévola, con sus ojos que saltaban de un lado al otro. Y aunque muy dentro de mí sabía que había algo oscuro en ese pacto, le di la mano y cerré el trato. Al mes siguiente, la situación era otra. Era como si la tierra se hubiera hecho nuestra amiga y se dejaba penetrar con facilidad. Abríamos más túneles y recolectábamos gran cantidad de mineral para la refinería. Como era lógico, la empresa no se pudo negar a pagar el famoso colectivo, y los hombres de mi cuadrilla comenzamos a ganar harto dinero. El Cholo Vilques mandaba todo lo que ganaba a su tierra, para que su familia sembrara en cantidad. Dicen que hasta llegó a tener una hacienda con miles de cabezas de ganado. El creído de José Herrera cambió para bien. El dinero lo ponía de buen humor y ya no hablaba tantas tonterías de comparar las razas, salvo cuando estaba borracho. Yo empecé a sospechar que el resto de trabajadores también había hecho pacto con el Muki, ya que empezaron a ganar tanto como nosotros, pero se malgastaban su dinero en placeres fugaces de esta corta vida. Yo, con el dinero que gané, pensando en el futuro de mis hijos, compré unos terrenos en La Oroya y hasta me dio para un localcito en Huancayo. A nadie le dije nada del pacto con el Muki, ni a mi mujer, pero justo en esos meses, llegó una prima mía de Guanta que sabía leer las cartas y ver el futuro en las hojas de coca. Fue así que no pude resistirme más y le dije que me las leyera. Grandes fueron mis sorpresas y desconciertos cuando me dijo lo que había visto en las hojas sagradas. Dijo: «Sale que estás en falso ascenso. Mientras más arriba llegues, más fuerte será tu caída. Deshazte cuanto antes de ese pacto que has hecho, porque tu vida y la de tu familia corren peligro». La hoja ha hablado. Le expliqué a mi prima bruja cómo había sido todo, y ella me dijo que esa misma semana hablara con el pequeño demonio de los socavones.
Al día siguiente, hallé al Muki junto al bolso de coca que le había dejado para esa semana. Le dije: amigo Muki, ya no puedo trabajar en esta mina. Me han ofrecido un trabajito allá, en la Oroya, y no quiero desaprovecharla. Para mí no hay secretos, te moché. Gritó el Muki. No me vengas con mentiras. Pero está bien, romperemos el pacto si así quieres. Has sido un hombre cumplido y honesto. No te has gastado tu dinero en diversiones, alcohol y mujeres, pero eso sí, vete lo antes posible y no regreses más a esta mina o te arrepentirás. Al poco tiempo, salió en las noticias que esa mina se había derrumbado y acabado con la vida de 200 mineros. Felizmente mi amigo Víquez estaba de permiso y no se murió. En cambio, el cuerpo de José Herrera nunca más fue encontrado. Se lo había tragado la tierra junto a toda su ambición. Me presento, mi nombre es Darío, ya soy un hombre de la tercera edad. Para entender lo que voy a relatar es necesario tener un contexto histórico de lo acontecido. Todo lo que voy a contar es una historia que le ocurrió a mi bisabuelo. Él estuvo en la peculiar situación de participar en la Revolución y en las dos guerras cristeras que sucedieron en México. Estuvo sosteniendo un arma de fuego desde 1915, cuando tenía 13 años, hasta 1938, casi a sus 40 años. Las dos guerras cristeras están catalogadas erróneamente como guerras civiles, o al menos la primera no lo fue. Ya que en el primer conflicto estuvo involucrada mucha gente, los gringos. Estas guerras se dieron luego de que el expresidente Plutarco Elías Calles impusiera una ley cuyo fin era controlar y limitar cualquier manifestación del culto católico. Esa ley fue el desenlace de una serie de tendencias antirreligiosas, que vieron la luz por primera vez con Porfirio Díaz, y que se replicaron durante décadas. Mucha gente no lo sabe, pero Álvaro Obregón, siguiendo las tendencias del porfiriato, orquestó un atentado contra la antigua Basílica de Guadalupe, en 1921. La finalidad del atentado era destruir la famosa imagen que todo el mundo conoce. Pero el tiro le salió por la culata, pues de forma milagrosa el cuadro no sufrió ningún daño, lo que solo sirvió para multiplicar la cantidad de feligreses. Y así ocurrieron varias cosas, agresiones por parte de ambos bandos, claro, hasta que la guerra fue inevitable. Mi bisabuelo era militar y se encontraba en Guanajuato cuando todo estalló. En todas sus historias hay caos, muerte y destrucción. Casi al terminar la Primera Guerra Cristera, Guanajuato era donde los cristeros estaban más fuertes, ya que según mi bisabuelo, ahí existía una organización secreta dirigida por el Vaticano. Y esa era organización secreta la que ordenaba todo el movimiento rebelde. Hasta ese punto todo parecía ser un conflicto bélico relativamente ordinario. Pero, mi bisabuelo dice que la Santa Sede, como respuesta a las violentas acciones de los canadienses, cuya gran mayoría pertenecían al Ku Klux Klan, fue precisamente por el salvajismo que había que se tomó la decisión de trasladar, desde Europa, un arma secreta. El arma no era nada más ni nada menos que un muy poderoso nahual. Si había un rumor de que los cristeros tenían con ellos un ser y que cuando lo llevaban a la batalla ocurría una masacre. Nunca se dijo nada oficialmente, pero a mi bisabuelo se le hacía raro que de vez en cuando se reportara la caída total de un batallón. No quedaba nadie vivo. Pero, el primer encuentro que mi bisabuelo y sus compañeros tuvieron con la bestia fue dentro de una iglesia en San Felipe. Él y otros soldados fueron enviados a saquear todo, les dieron la orden de matar a todos. Así es la guerra, se siguen órdenes. No voy a dar todos los desagradables detalles de lo que ocurrió dentro de aquella iglesia. Basta con que sepan que mi bisabuelo está seguro que ni el cura quedó vivo. Los canadienses eran los más locos, tenían una sed de sangre desmedida, no solo mataban, se ensañaban hasta con los cadáveres. Me da asco solo de recordar lo que me contaba mi bisabuelo que los del Ku Klux Klan hacían con los cadáveres. Mi bisabuelo en ese momento estaba presenciando el desagradable espectáculo cuando de la nada apareció frente a él una criatura proveniente desde las profundidades del infierno. Literalmente era un lobo, pero estaba erguido y era más alto que los canadienses, debía rondar los 2 metros. Esa bestia carecía de cualquier rasgo humano, ni siquiera la expresión de su rostro parecía ser normal. El monstruo estaba obstruyendo la salida, no había forma de escapar.
El nahual dio un tortuoso alarido que hizo que todos los hombres se llenaran de miedo. Mi bisabuelo dice recordar que hasta los canadienses se pusieron nerviosos. Eso impactó mucho a mi bisabuelo, porque ellos eran los que siempre daban el primer tiro y no le temían ni a la muerte. Todos empezaron a disparar con sus carabinas y fusiles. Las balas sí impactaban a la bestia pero no penetraban su cuerpo. Mi bisabuelo dice que los proyectiles hacían un sonido extraño al momento de cruzarse con la piel del monstruo, que sonaba como si le dispararas a un montón de rocas en la tierra. El nahual observaba a todos con odio. Les enseñaba sus babeantes colmillos mientras avanzaba muy lentamente hacia ellos. Entonces se abalanzó sobre el general, asesinándolo con sus garras. Sangre y pedazos de carne mancharon el uniforme de mi bisabuelo, eso lo dejó petrificado de la impresión. Sintió como si el tiempo se ralentizara, veía a sus compañeros hacer cosas pero él no podía moverse. Algunos le siguieron disparando al monstruo. 2 hombres corrieron a refugiarse a la sacristía y uno intentó sacarle la vuelta al nahual para salir de la iglesia. La bestia se dio cuenta que uno quería salir, entonces se puso en 4 patas. Agarró impulso y dio un salto muy grande, cayó sobre el hombre que ya casi estaba en las puertas, murió aplastado. El crujir de todos sus huesos hizo que mi bisabuelo reaccionara. Seguía muy nervioso y no pudo sujetar su arma larga. No tuvo el valor de enfrentar aquella cosa y mejor corrió hacia la sacristía al igual que los otros 2. El resto se quedó a enfrentar al nahual. En menos de 3 minutos dejaron de escucharse disparos. Pero la iglesia no se quedó en silencio, había pasos, se escuchaba el sonido del metal de las armas, como si las estuvieran pateando por el suelo. Se escuchaba a un animal comer, el sonido era el que hace un animal cuando despega la carne de los huesos. Mi bisabuelo y los otros 2 se quedaron encerrados en la sacristía, arrinconados y llenos de miedo. Dice que estuvieron ahí como por 1 hora. Luego se escuchó que las puertas se abrieron, muchos pasos, una persona empezó a rezar muy fuerte. No era español, tampoco inglés ni francés. Se oyeron grilletes, un gruñido, algo metálico arrastrándose. Hasta la sacristía llegaron muchachitos armados, no tenían más de 14 años. A golpes se llevaron a mi bisabuelo y a los otros 2. De los que se quedaron a pelear contra el nahual ninguno logró sobrevivir. Aquello había sido una tremenda carnicería sin cuartel. A los 3 se los llevaron para sacarles información, los primeros 2 no dijeron ni una sola palabra. Les dieron la oportunidad de vivir si repetían 3 palabras con voz fuerte, ¡Viva Cristo Rey! No lo hicieron, así que les pusieron una bala en plena frente. Solo quedaba mi bisabuelo, al principio tampoco quiso hablar. Entonces lo amarraron a una mesa y luego de unos minutos lograron sacarle información. Fue cruelmente torturado. Los del Vaticano le dieron la opción de vivir a mi tío. Si cambiaba de bando, aceptó. Dijo las palabras y lo dejaron vivir. Mi bisabuelo dice que no lo hizo por miedo a la muerte. Él amaba a su patria y nunca se hubiera atrevido a actuar en contra del glorioso ejército mexicano. Pero tenía una mujer y un hijo que lo esperaban en casa, por eso lo hizo. Curaron sus heridas, le dieron algunos días para descansar, mientras daba más información. Luego le dieron una 30-30 y lo enviaron a combatir, pero ahora formaba parte del ejército cristero. Dice que estar entre sus filas era estar en otro planeta. Al momento de combatir tenían una vehemencia y un fervor que jamás había visto, ni siquiera en los 5 años que luchó en la revolución. Todos se cuidaban la espalda, no dejaban atrás a ningún hombre, todos se veían como hermanos de sangre. Mi bisabuelo se volvió muy devoto luego de la guerra, tanto que volvió a las armas en la Segunda Guerra Cristera. Nunca se atrevió a preguntar sobre el nahual, pero tuvo la oportunidad de volverlo a ver en otro enfrentamiento, cerca de la sierra, ahí por San Felipe Torres Mochas. Lo llevaban en una carreta jalada por 6 caballos, enjaulado. Mi bisabuelo nunca supo cómo era que el Vaticano controlaba al nahual, pero en esa ocasión, que pudo ver cómo lo llevaban a combate, dice que una persona se paró frente a la jaula, parecía un sacerdote, traía toda la ornamenta, pero sus caras eran un tanto diferentes, como si fuera de un rango superior. Este clérigo traía un libro extraño, las pastas, por la apariencia, parecían ser de cuero. No tenía una sola letra, solo una simbología, se trataba de un gran círculo en cuyo interior había una cruz. Mi bisabuelo dice que el religioso abrió el libro y se puso a rezar. No estaba cerca así que no pudo escuchar ni una sola palabra, el punto es que luego de unos momentos, la persona cerró el libro y abrió la jaula del nahual.
El resto se lo pueden imaginar. Quiero aclarar que todo lo que acabo de relatar es lo que mi bisabuelo le contó a sus hijos, es decir, mis abuelos, y es la única información que yo tengo. Es importante recalcar que mi bisabuelo participó en 3 guerras. Durante más de 20 años vio muerte y cosas atroces, jamás padeció de sus facultades mentales. Murió relativamente sano a sus 90 años. Sí sufrió un leve Parkinson, pero nada de Alzheimer. Yo no me atrevo a poner en duda las palabras de mi bisabuelo, fue un hombre que se jugó la vida, puso su granito de arena para cambiar el curso de la historia de México, al igual de muchos otros por supuesto. Aún así existe la posibilidad que todo el asunto del Nahual sea el fruto de un trauma, o que se tratara de otra cosa que mi bisabuelo no alcanzaba a comprender y buscó darle una explicación. Basado en su lógica, nunca lo sabremos.